Un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias por asistir y unirse a este webinar de Geosystem Ingeniería. Mi nombre es Karen Suárez y les estaré presentando un webinar sobre reconstrucción analítica con CrashMath. CrashMath es un módulo integrado en el software Trimble Forensics Rivial de la casa fabricante Trimble, pero esto hablaremos un poco más adelante. Ahora vamos a dar unos segundos mientras otras personas se van conectando. Recuerden por favor que en todos los webinars que presentamos ustedes deben, y la recomendación es que ustedes siempre tengan sus apuntes, siempre tengan su papel y lápiz a la mano para que hagan preguntas, para que creen sus propias conclusiones, para que cualquier cosita que yo vaya comentando de pronto se escape y ustedes quieran como profundizar en eso, pues al final tendremos una sesión de preguntas donde pues podremos responder ese tipo de dudas muy puntuales, ¿sí? Entonces vamos a prepararnos a este webinar. Ya van ingresando algunas personas, entonces muchas gracias nuevamente, un cordial saludo a todos por unirse, por aprovechar estos espacios y todo este conocimiento que queremos compartirles. Entonces, como ya se van uniendo más y más personas, vamos a dar unos segundos mientras iniciamos. La recomendación de siempre es que por favor estén muy pendientes de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, incluso LinkedIn. Allí estamos publicando bastante contenido, bastante información de calidad que les puede servir a ustedes, como también allí anunciamos todos los webinars que vamos a estar dictando, no solo de forense, sino también de otras líneas que maneja Geosystem Ingeniería. También aquí rápidamente les hago la invitación a que consulten en nuestras redes sociales un próximo curso sobre manejo de nubes con RealWorks. Entonces lo estaremos dictando, un curso como tal, virtual, completo, va a ser muy interesante, sobre manejo de nubes de puntos para forense y para topografía. Entonces si están interesados en este curso pueden escribirnos, dejarnos un comentario aquí y demás. Ahora vamos a dar inicio con el webinar como tal. Me presento formalmente. Mi nombre es Karen Suárez, yo soy topógrafo y soy asesora técnica aquí en Geosystem Ingeniería. Soy la persona encargada de dictarles y de compartirles el día de hoy este webinar sobre reconstrucción analítica. ¿Cuál es el contenido que vamos a estar tratando? Antes de empezar con el contenido, les recuerdo nuevamente, por favor, tomen apuntes, por favor, hagan sus preguntas que al final estaremos revisando el chat, las dudas que ustedes tengan, ¿vale? ¿Qué contenido vamos a estar tratando? Lo primero, pues, ¿qué es reconstrucción analítica? De pronto, para contextualizarnos un poco, tenemos ahorita en la audiencia pueden haber forenses, topógrafos, personas de fuerzas públicas y demás que pues están interesados en entrar en este tema de la reconstrucción analítica o que ya tienen un poco de experiencia. Entonces vamos a generalizar un poco el concepto. Después hablaremos específicamente de CrashMath, veremos un ejemplo de aplicación y pasaremos a la sesión de preguntas. Listo, entonces, primer tema, ¿qué es reconstrucción analítica? Podríamos definirlo como la aplicación de modelos físicos, energéticos, matemáticos que den lugar en un accidente de tránsito. ¿Sí? Digamos que es utilizar la ciencia, la física, para explicar cómo fue que ocurrieron los hechos. Entonces hay un lema que me parece muy interesante, que dice: la verdad está en los datos, y es cierto, la verdad está en los datos, y la reconstrucción analítica es eso, es a través de la ciencia mostrar la verdad de qué fue lo que sucedió bajo el concepto de un técnico especializado en reconstrucción analítica. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque puede que un reconstructor tenga un concepto y otra persona tenga otro concepto. Ahí es cuando empieza uno a defender su trabajo. En este tema de reconstrucción analítica empezamos a defender nuestro trabajo, la reconstrucción que hicimos y los fundamentos con los cuales la realizamos. Es muy importante eso, pero la verdad siempre están los datos y hay que soportarlo. Ahora, en cuanto a modelos físicos, ¿cuáles son los modelos físicos? Como tenemos en pantalla, puede ser sumatoria de velocidades, sumatoria de trabajo, evaluación por el perfil de daños o por impacto o por deformaciones entre los vehículos implicados, o si hay peatones y personas implicadas, ¿sí? Entonces se pueden aplicar diferentes modelos físicos para
explicar cómo fue que sucedieron los hechos y llegar a la verdad. ¿Sí? Eso es como básicamente la esencia de una reconstrucción analítica. Adicionalmente tenemos análisis de momento, de conservación de energía, donde ya tenemos más en cuenta el peso y demás, ¿no? Y adicionalmente tenemos modelos empíricos, ¿sí? Que es cuando ya un accidente de tránsito implica, digamos que muchas otras situaciones donde se tiene que entrar a estudiar cómo fue, cuál es la física detrás de esos accidentes. Entonces, estos son los modelos a grosso modo, no vamos a entrar a profundizar porque se nos haría un webinar supremamente extenso, pero digamos en una capacitación o demás, pues ya se puede profundizar. Entonces, estos son los modelos físicos que un reconstructor toma como punto de partida. Entonces, tiene un accidente de tránsito y, por ejemplo, quiere aplicar un modelo de sumatoria de velocidades, ¿sí? Que es básicamente el ejemplo que hoy vamos a estar hablando, perdón. Entonces, puede que una persona, un reconstructor más bien, quiera aplicar un modelo de sumatoria de velocidades a su reconstrucción y que bajo su concepto y convención y fundamento y estudio pueda soportar que está bien, que llegó a la verdad con ese modelo. Entonces, puede escogerlo, puede trabajar con ese modelo, también de acuerdo a la evidencia. De acuerdo a la evidencia, yo voy a escoger entonces qué modelo se adapta mejor para yo obtener la mayor cantidad de datos posibles. ¿Sí? Si de pronto un análisis de momento o momentum, como también se conoce, este análisis me va a permitir tener más datos de acuerdo a la evidencia que yo tengo. Entonces, ahí es cuando empezamos como a jugar con las alternativas y pues ya con la fundamentación que un reconstructor tiene. En este caso de los modelos físicos aplicables a diferentes accidentes de tránsito o también, digamos, colisiones con peatones, atropellamientos y demás, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver como, de acuerdo a la evidencia, qué es aplicable. Entonces, estos son los modelos físicos con los cuales yo puedo trabajar en CrashMath y en Rivian, pero eso ya lo veremos. Segundo ítem de este webinar que este es como el tema principal, que cuáles son las herramientas de CrashMath para este fin, cuáles son las herramientas que nos ofrece Trimble Forensics Rivian con su módulo de CrashMath para analizar colisiones y llegar a la verdad a través de los datos. ¿Cuáles son? Primero, como venía comentando de pronto desde un principio, CrashMath, como tenemos aquí en pantalla, hace parte del software Trimble Forensics Rivian. Trimble Forensics Rivian es un software optimizado para reconstrucción y análisis de accidentes de tránsito. Ya vamos a ver de pronto ahorita un croquis muy sencillo realizado en Rivian. Entonces, este módulo especializado en reconstrucción analítica específicamente para accidentes de tránsito nos va a permitir aplicar todos esos modelos físicos y energéticos para reconstruir un accidente. Ahora, no es solo aplicable a accidentes de tránsito, no solo aplica para eso, sino, como comentaba anteriormente, también aplica cuando de pronto entre los vehículos implicados hay una motocicleta, o hay peatones, o hay bicicletas, ¿sí? Digamos que no es solo colisión entre dos automóviles, sino que ya va un poco más allá, motocicletas, bicicletas, tractores, mulas, demás. Entonces, y aparte de eso, el tema de los peatones, en el caso de atropellamientos. Entonces, Rivian y CrashMath están optimizados para accidentes de tránsito, lo cual pues no significa que sea estrictamente para eso. Tiene muchas más herramientas, tiene muchas más categorías, las cuales nos permiten analizar diferentes situaciones a nivel de tránsito y a nivel criminalístico como tal. Entonces, importante. Y aquí tenemos un croquis realizado en Rivian y tenemos una interfaz y tenemos una imagen de la interfaz a grosso modo. Entonces, tenemos herramientas de dibujar para vectorizar, punto, líneas y polígonos, herramientas que son como las que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Donde podemos identificar evaluación de trayectorias balísticas, análisis de arrastre, de momento,
PhotoFX, que es fotoanimación, y el módulo de CrashMat. Entonces este programa me va a permitir a mí tomar la evidencia y animarla de acuerdo a, digamos, a los relatos de los testigos, por ejemplo, a alguna teoría del caso. Entonces en Rivial yo puedo toda la teoría que está en el papel, yo la puedo representar en un plano y en una animación mucho más fácil de mostrar y sustentar, demostrar más bien, y llevar a un juicio para soportar una reconstrucción. Rivial me permite pasar de un informe supremamente extenso a una animación muy puntual que muestra lo mismo que el informe, pero obviamente es más sencillo de ver. Entonces tenemos también otras herramientas de escena. En Rivial yo puedo integrar puntos de estación total, escáner terrestre, LiDAR, ortomosaicos, nubes de puntos de drones. Yo todo eso lo puedo integrar. En la herramienta de medidas es donde yo puedo importar todo esto, y los informes. Ya hablaremos un poco de los informes de CrashMat, pero Rivial también me permite realizar cierto tipo de informes, como por ejemplo informes de elementos materiales probatorios. De pronto, al momento de capturar la evidencia en campo, se detectaron y se referenciaron algunos elementos materiales, algunos no, todos los elementos materiales probatorios más bien, y Rivial me permite generar un informe en caso tal de que se les haya tomado una fotografía. Pero digamos que en cuanto a Rivial, sí podemos profundizar en otro webinar y demás. Entonces aquí tenemos CrashMat con una explicación muy rápida de lo que puedo hacer en Rivial y todo lo que yo puedo integrar, ¿sí? Como les comentaba, estación total, drones, escaneo terrestre, móvil, nube de puntos, ortomosaicos, todo lo que pueda sustentar y ayudar a mi reconstrucción lo puedo integrar aquí. Y los informes, que es algo muy útil. Ahora, volviendo a las herramientas de CrashMat, vamos a manejar 3 ítems principalmente, que son como los más resaltables, que aunque no son los únicos. Tenemos que CrashMat cuenta con más de 600 ecuaciones. Ya vamos a ver de dónde salen todas esas ecuaciones. Cuenta con más de 600 ecuaciones aplicadas en aproximadamente 40 categorías: velocidad, impacto, deformación, trayectoria, cambio de ángulo vertical, ángulo horizontal. Hay muchas categorías donde se distribuyen estas 600 ecuaciones. Tenemos también tablas de referencia, que son, digamos, que material informativo que nos entrega más bien Trimble Forensics. Entonces estas tablas de referencia, como venía comentando, son de carácter informativo para tener, como su nombre lo indica, unos datos de referencia. No hay otra palabra, de referencia. Y la impresión de informes. Este informe, el informe de una reconstrucción más bien, puede apoyar toda la reconstrucción que yo esté haciendo en Rivial, con mis otros formatos, con mi método personal, demás. Puedo adjuntar como un anexo el análisis y el desarrollo de las ecuaciones en un informe hecho en CrashMat. Entonces, estas 3 herramientas son como lo más resaltable, y como también tenemos aquí en pantalla, todo lo que encontremos entonces, como venía comentando, todo lo que encontremos va a tener mucho fundamento de la SAE y también de otros libros de investigación respaldados. Entonces, hay mucha información muy valiosa que cuenta con un respaldo científico, bien sea de la SAE o de otros reconstructores o físicos muy importantes en este tema de reconstrucción analítica para accidentes de tránsito. Adicional a estas herramientas, tenemos que CrashMat cuenta con una calculadora para convertir unidades de todo tipo, para convertir distancia, peso, fuerza, energía. Es bastante útil. Tiene esta, y adicionalmente tiene una librería de especificaciones técnicas de una gran diversidad de vehículos. Entonces allí yo me puedo guiar del peso, el ancho de los ejes, la altura y demás. Entonces estas especificaciones técnicas también están incluidas en CrashMat.
Ahora, en cuanto a las ecuaciones, hay algo muy interesante que me parece importante resaltar de CrashMath. Y es el tema que, pues, primero están ordenadas por categoría y segundo, nos provee una breve explicación de cuál es el objetivo y cuáles son las relaciones de las variables que tiene esa ecuación. Entonces, digamos, como tenemos aquí en pantalla, tenemos velocidades mínimas de un vehículo en el punto de impacto con un peatón. Y entre paréntesis tenemos el estudio de la SAE del cual fue sacado esa fórmula. Entonces, o está basado esa fórmula, más bien. Entonces, me parece bien interesante sobre todo el tema de una explicación muy breve de qué puedo lograr yo, porque asimismo yo puedo identificar qué ecuación necesito. ¿Sí? Esta ecuación fácilmente, de forma física, podría llamarse velocidad mínima, pero eso no me dice mucho, sino que ya con una explicación como velocidad mínima de un vehículo en el punto de impacto con un peatón, ok, yo ya puedo identificar, ¿me sirve o no me sirve para mi reconstrucción? Y tenemos aquí una anotación donde menciona que la gran mayoría de ecuaciones se han sacado del libro de Daniel J. Parca. Entonces, como les comentaba, hay mucho de la SAE, pero también hay mucho de escritores reconocidos que cuentan con un respaldo internacional. Entonces es bien interesante saber, pues, que hay cierta veracidad y peso en los datos y en las fórmulas que vamos a usar. Igual todo esto, obviamente, teniendo el libro, ustedes lo pueden verificar, estudiar. Si son físicos, perfectos. Si ustedes quieren como entrar a detallar muchísimo más, realmente es un ejercicio bien interesante. Aparte de las ecuaciones, aquí vemos un poco más de la ecuación de CrashMath, donde tenemos el nombre de la ecuación para tener mucho mejor orden al momento de una reconstrucción, que no se les vaya a perder algo ni nada por el estilo, sino para tener un orden muy específico. Le puedo cambiar el nombre de la ecuación y tengo la relación de constantes y variables. En esta variable me quiero enfocar, que es el factor de aceleración o desaceleración del peatón o del vehículo. Como pueden identificar, aquí yo le indiqué al programa que este factor de aceleración es una variable incrementada. ¿A qué se refiere esto con, ¿a qué se refiere esto con variable incrementada? Es cuando yo trabajo en un rango para no quizás uno casarse, vamos a decirlo así, con un solo valor, porque digamos, en juicio y de forma técnica, de forma física, es muy difícil soportar que es ese valor de que no es un kilómetro, digamos en el caso de la velocidad, no es un kilómetro más ni un kilómetro menos, sino que es 50 kilómetros por hora y no es 50.1 ni 50.5. Entonces es complicado y no es muy prudente, vamos a decirlo así, casarse con un solo valor. Por eso manejamos en rangos. Entonces, de 50 a 60 kilómetros por hora. En ese rango está la velocidad mínima del vehículo cuando impacta el peatón. Es algo más prudente de trabajar, que en CrashMath se identifica como una variable incrementada. Anotación rápida, si ustedes quieren realizar la prueba, ya hablaremos de eso al final. Si ustedes quieren realizar la prueba, en CrashMath solo se pueden incrementar dos variables, para tenerlo en cuenta. Tenemos distancia a la que es lanzado el peatón. Como pueden identificar también, tengo una breve explicación de esto y hace muchísimo más fácil la vida. Y aceleración debido a la gravedad con sus respectivas unidades. Y aquí, cuando yo le indico que una variable es incrementada, me dice, bueno, si es incrementada, ¿cuál es el valor inicial y cuál es el valor inicial? O cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Y aquí el número de pasos, digamos que una notación rápida, es cómo va a ser una interpolación de datos para hallar un valor inicial, un valor medio y un valor final, vamos a decirlo así. Y aquí ya esta ecuación estuvo lista para resolver. Tengo aquí una fotografía de la forma como tal de mi ecuación y tengo el resultado, que también me va a dar en una variable incrementada, donde tengo un valor mínimo y un valor máximo de la velocidad. Entonces, el vehículo iba en ese rango y es más prudente trabajarlo de esta forma, y así se solucionan
todas las ecuaciones de CrashMath. Tiene la misma estructura, tiene constantes, variables incrementadas y sus resultados, con su fórmula aquí incluida. Eso, así funcionan todas y así las podemos trabajar. Tablas de referencia, como venía comentando, son datos de carácter informativo en más de 50 categorías. De lo que más se puede aplicar en un accidente de tránsito son los coeficientes de rozamiento o factores de desaceleración, que son los que tenemos aquí. Coeficientes de rozamiento durante el deslizamiento, donde tenemos diferentes superficies bajo diferentes condiciones a diferentes velocidades. Un paréntesis rápido: 30 millas por hora es igual a 48.28 kilómetros por hora, para manejarlo como en el sistema métrico que manejamos. Entonces, estas tablas de referencia nos dan datos netamente informativos, igual todo esto de acuerdo pues a la fundamentación utilizada en CrashMath. Ya es decisión propia de cada perito utilizar una tabla de este tipo o consultar otro libro o consultar un estudio propio. Ya es como también cada quien lo quiera trabajar y como también cada quien pueda más bien defender su trabajo y su reconstrucción. Y el tema de impresión de informes. En el tema de impresión de informes podemos identificar que acá hay una parametrización completa del trabajo: fecha del incidente, ubicación, número de caso, número de trabajo, en fin. Y están los pasos para la solución de cada ecuación. Y esto es muy importante. Lo que hemos podido identificar es que es útil que la ecuación se resuelva paso a paso. Yo puedo escoger si alguna ecuación se imprime o no en mi informe. Esto lo puedo escoger. Y lo mismo puedo escoger si yo quiero todo el desarrollo o si únicamente necesito el resultado final. Esto también lo puedo escoger. También en CrashMath yo voy a tener una gráfica del comportamiento de esas variables. Entonces son gráficas, datos que pues, realmente son bastante útiles como un anexo que de nueva cuenta soporta mi reconstrucción. Entonces todo se compila en un mismo PDF que se puede anexar a un informe. Entonces si yo manejo 10, 20, 30, 40, 50 ecuaciones, no importa, todas van a estar ahí en el orden en que yo las utilice. Entonces esto también es bien interesante en cuanto a CrashMath. Ahora, aquí me voy a tener un poco, voy a mirar rápidamente, o bueno, aquí internamente me van a comentar si tienen alguna duda. Por favor, váyanla escribiendo. De nueva cuenta, he identificado que se han unido varias personas, entonces por favor estén muy atentos a nuestras redes sociales. Empezamos muy puntuales a este webinar y así vamos a mantenernos en todos los webinars. Entonces empezamos muy puntuales. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, algo por el estilo, déjenlo en sus comentarios. Gracias a todas las personas que también de pronto nos saludan, nos envían saludos desde sus países, desde donde se encuentran. Entonces, gracias por asistir, gracias por aprovechar estos espacios. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Tenemos un ejemplo de aplicación, un ejemplo muy sencillo de una colisión por alcance, donde inicialmente tenemos un levantamiento topográfico del cual podemos identificar ciertas consideraciones, como por ejemplo, tenemos aquí un texto que nos dice que la pendiente es del menos 5%, esto es muy importante por el tema de la gravedad y por la dirección en la cual se dio el accidente. Adicionalmente, podemos identificar las distancias de las huellas de frenado, que de forma general siempre utilizaremos la más larga y se le puede aumentar de un 15 a un 30%, es una variable incrementada. ¿Por qué el 15 o 30%? Entonces, de acuerdo a estudios de la SAE, el tiempo de reacción mientras el conductor pisa el freno de forma brusca, la llanta se traba, se calienta el polímero
y deja la marca, se puede perder de un 15 a un 30% de la distancia real de la huella de frenado. Entonces, a estas distancias yo puedo hacer un análisis con la distancia de la huella de frenado con un aumento del 15%, y puedo hacer otro análisis en CrashMath donde utilizo la distancia aumentada un 30% y trabajar con esos dos rangos que deben ser pues muy similares entre sí. Adicionalmente identificamos distancias post colisión y un área que presuntamente se puede identificar como el área de choque. ¿Listo? Entonces tenemos consideraciones dependientes del -5, las distancias, las huellas de frenado, y en los vectores post colisión vamos a identificar que no hay huellas. Entonces los vehículos se detuvieron por diversas causas. Cuando un vehículo deja huellas de frenado es porque paró o desaceleró, vamos a decirlo así. Desaceleró estrictamente porque el conductor pisó los frenos. Pero cuando no hay huellas de frenado, pues ya digamos que se complica un poco la cosa, porque pues no, el vehículo pudo haber parado o desacelerado, vamos a decirlo así, por diferentes causas, como por ejemplo que el vehículo tiene ABS, que el conductor frenó voluntariamente, que el conductor quedó inconsciente y puede que el carro no esté en neutro, sino que hubiese tenido un cambio. Hay muchas situaciones. Entonces, cuando hay unas huellas de frenado, el coeficiente de fricción es fácil de identificar. Podemos verlo en las tablas de referencia o en tablas de consulta que ustedes prefieran. Pero cuando no, se puede considerar una rodadura libre. Entonces el coeficiente de fricción es un poco más amplio. Vamos a de pronto a considerar de 0.1 a 0.5, 0.6 de coeficiente de rozamiento o desaceleración. Entonces es importante esto ya es más a nivel físico, a tenerlo en cuenta, pero es importante, y quería compartirlo en este webinar, para que de aquellas personas que de pronto están iniciando vayan como identificando ciertos aspectos muy puntuales en el tema de análisis de accidentes de tránsito. Aquí para este ejemplo estaremos aplicando un modelo de sumatoria de velocidades. ¿Cuál es la metodología? ¿Qué metodología utilizamos para resolver esta colisión simple por alcance? Primero, trabajar por segmentos separados. O sea, tengo vehículo 1, tengo aquí el vehículo azul, que es el vehículo 1, tengo precolisión y poscolisión. O sea, tengo dos segmentos. Ahora, si digamos la posición final del vehículo no fuese esta, sino que quizás fuese un poco más adelante, ya tendría que considerar tres segmentos. Uno sobre la vía y otro sobre ya una superficie pastosa, que el coeficiente de fricción es diferente. Entonces ahí es donde yo tengo que partir por segmentos cuál fue la trayectoria que recorrió el vehículo de acuerdo a la evidencia. Y tengo el vehículo 2, que es un bus. Entonces este bus tengo solo un recorrido post colisión, no tengo evidencia suficiente para soportar una precolisión. Entonces lo primero es trabajar por segmentos separados. Segundo, para esta metodología, para este ejemplo muy puntual, pero habrán pasitos que a ustedes les sirvan en otras reconstrucciones, por eso es importante quedarse hasta el final. Lo segundo entonces será corregir el o los coeficientes de fricción o de rozamiento de acuerdo a la pendiente, que en este caso es el 5%. No es lo mismo trabajar con un coeficiente de fricción o de rozamiento a nivel que trabajar en un plano inclinado, que es, digamos que un paso que probablemente ustedes tengan que hacer en la gran mayoría de sus accidentes, porque a nivel Colombia y digamos que a nivel Latinoamérica las vías no son completamente planas, porque el agua debe escurrir de las vías. Entonces no, si es una superficie completamente plana, el agua no saldría de las mismas y causaría accidentes. Entonces, de forma general, la gran mayoría, por no decir que todas las vías, tienen una inclinación. Entonces vamos a trabajar con este
digamos, con este factor importante de corregir el coeficiente de fricción, que en las tablas se ve un coeficiente a nivel, pero yo no trabajo en una superficie a nivel, yo trabajo en una superficie o en un plano inclinado. Importante tener eso en cuenta. El tercer paso entonces era calcular la velocidad pre y post colisión de cada vehículo. Y ahí ya podemos identificar ciertos datos. Y a lo último, vamos a realizar una sumatoria de velocidades y determinación de los rangos. Como les comento, es más prudente trabajar por rangos que casarse con un valor, porque es más complicado de soportar el juicio de por qué es ese valor y no es 0.5 más o 0.5 menos. También por el tema que trabajamos con macroelementos. Trabajamos con macroelementos, hay muchas situaciones que pueden afectar el movimiento, la trayectoria de un vehículo. Muchísimas situaciones, la suspensión, que los cambios, que el conductor, hay muchas situaciones. Entonces, casarnos con un valor es riesgoso en la medida que con ese valor yo no puedo asegurar a un 100% que tuve en cuenta absolutamente todos los factores que rodean una colisión. Por eso también es más prudente un rango. Ahora, para la resolución de esta colisión simple, ¿qué ecuaciones utilicé? Utilicé 3 ecuaciones sencillitas. Primero, el coeficiente de rozamiento equivalente a una pendiente descendente a partir de una superficie a nivel. O sea, esta primera ecuación es la que utilicé para el primer paso, para corregir los coeficientes de fricción. Siguiente, velocidad de aceleración o de aceleración desde o hasta la detención. Esta ecuación sencillita de acá fue la que utilicé. Para pre y post colisión, porque aquí me está diciendo de aceleración o desaceleración desde o hasta la detención. Entonces esta me sirve para pre y post colisión. Y una anotación importante, esta metodología que yo menciono aquí no es aplicable a absolutamente todos los casos, y mejor dicho, con estas 3 ecuaciones ustedes van a poder resolver todo. No, porque hay colisiones más complejas donde ustedes también pueden incluirle más de aquellos factores que rodean una colisión. Entonces, esto fue un ejercicio muy sencillo, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que con estas ecuaciones, claro, se pueden apoyar, perfectamente se pueden apoyar, pero no para solucionar un caso de mayor complejidad, ¿sí? Hay que incluir más cosas, hay que incluir más variables y aprovechar un 100% todas las herramientas que nos ofrece CrashMath. Y por último utilicé velocidad combinada de una de aceleración en varias superficies. Esta fue la que utilicé, también muy conocida, que es como ponderación de velocidades. No es como sumar peras o manzanas, sino es sumar magnitudes vectoriales. Y se hace a través de esta fórmula de acá, que estoy segura que alguien que de pronto esté ya un poco más avanzado en el tema de reconstrucción analítica conoce perfectamente esta ecuación. Y estas fueron las que utilicé para seguir la metodología anterior. Y al final tener datos como primero, pues que el vehículo circulaba a una velocidad entre 69 y 85 kilómetros por hora y que el autobús circulaba, el vehículo circulaba de 69 a 85 kilómetros por hora al momento de que él empieza a dejar las huellas de frenado, o sea, preimpacto. Y el autobús circulaba a una velocidad entre 36 y 47 kilómetros por hora al momento de ser impactado, lo cual tiene sentido. En una colisión por alcance, obviamente el vehículo que va atrás tiene que ir a una velocidad mucho mayor para alcanzar al vehículo que va adelante. Entonces, estos datos tienen sentido. Si por ejemplo el autobús me hubiese dado un rango de 36 a 70 kilómetros por hora, no tendría sentido, porque entonces si va a 70 y el vehículo 1 tiene una velocidad mínima de 69, nunca se hubiesen alcanzado. Entonces estos datos tienen lógica porque el vehículo 1 va más rápido que el vehículo 2 y ahí es donde se produce la colisión. Entonces al final tengo datos de este estilo. Al final esto lo tengo en un informe, tengo el análisis, tengo el desarrollo y tengo un anexo que soporta mi reconstrucción con modelos energéticos, de sumatoria de velocidades, físicos, momentum y demás.
Ahora, como les comentaba, la posibilidad de análisis en CrashMath es grandísima, es muy amplia. Tenemos más de 600 ecuaciones donde ustedes pueden animar, donde ustedes pueden analizar toda esa colisión con bastante detalle. Y ahora, pues como es un módulo integrado de Rivial, yo puedo traer estos datos y pasarlos a mi animación para que mi animación me quede con valores reales. Entonces, esta integración mostrada en un juicio considero que le brinda bastante peso a la reconstrucción que ustedes estén haciendo. Entonces, es importante. Para resumir, CrashMath es un módulo especializado para análisis de accidentes de tránsito, el cual hace parte del software Trimble Forensics Rivial. Software que me permite animar, diagramar e integrar diferentes fuentes de información para reconstruir un caso, bien sea criminalístico o de accidente de tránsito. La integración y el análisis de estos dos me va a permitir tener una animación y entregables como videos, trayectorias y demás, basados en datos y análisis de acuerdo a la evidencia que se encontró en campo. Todo esto para darle un peso a mi reconstrucción y sustentarlo en juicio. Y hasta aquí podríamos dejar el webinar, ¿sí? Por favor, déjenme sus comentarios si les parece interesante, déjenme también sus comentarios si les gustaría ver más webinars de este tipo, si quieren ver un tema muy específico, si quieren que solucionemos otro ejemplo. También lo podemos realizar, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, allí publicamos absolutamente todo. Y déjenos si quieren algún tema en específico, qué tal les pareció. Ahorita estaré pues mirando algunas preguntas frecuentes, preguntas que me estén dejando en el chat. Gracias a todos por participar, por aquellas personas que asisten, que aprovechan, es importante también uno educarse y estarse actualizando constantemente, y más en este tipo de temas, el tema forense, que no es muy popular, vamos a decirlo así, en cuanto a topografía y reconstrucción, ¿vale? Entonces, gracias a todos, espero que hayan tomado sus respectivos apuntes, espero que hayan tomado la información que les sirva y que puedan aplicar ustedes, y que este también sea como un pequeño ánimo y un empujoncito para que ustedes sean más curiosos con Rivial, con CrashMath, y implementen esto en sus trabajos. Entonces ahora pasamos a la sesión de preguntas. Internamente entonces vamos a ver algunas de las, van a pasar algunas de las preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Entonces vamos a esperar un segundo, vamos a esperar un momento mientras aquí me comunican algunas de las dudas. Entonces tengo que inicialmente, bueno, me preguntan sobre el licenciamiento del software. Entonces, perdón que se mueve la cámara. Trimble Forensics Rivial, me preguntan si hay alguna demo o algo por el estilo. Sí, hay una demo. Si ustedes están interesados, pueden contactarme al correo karen@geosysteming.com. Karen no le escriben con K, sino con C. karen@geosysteming.com. Allí me pueden contactar con dudas, preguntas, y si requieren de una demo para que ustedes mismos prueben, identifiquen y hagan sus propias pruebas con el software Trimble Forensics Rivial. Aquí también me preguntan entonces, si puedo personalizar los informes, o sea, cómo incluirlos en los formatos oficiales, y digamos que por el momento no es posible, pero como venía comentando, estos formatos o este entregable de CrashMath se puede anexar. Hemos identificado que varias personas que trabajan en este gremio de la reconstrucción lo hacen. Tienen su informe como tal en sus formatos y anexan el archivo en CrashMath. ¿Listo? Entonces, otra duda
bueno, esto ya lo había respondido. Si yo puedo integrar los valores de CrashMath con Rivial, sí, claramente lo puedo realizar. Puedo realizar los recorridos de movimiento de la animación con valores reales. Y digamos que da mucho más peso, como venía comentando, a toda mi investigación y reconstrucción. ¿Vale? Vamos a identificar aquí otra pregunta. Si me permiten, aquí otra pregunta. Va a esperar un momentico. Ok, bueno, de pronto esta persona llegó un poquito después, pero pues también me preguntan que si solo es para vehículos tipo automóviles, y no, como les venía comentando, no aplica únicamente para vehículos, sino para otros actores viales como son peatones, bicicletas, motocicletas y demás. Vale, entonces no tengo más preguntas. Igual, si en ese momento yo corto ya se cierra la transmisión y demás, y no les alcanzo a contestar alguna duda, gracias a todos por participar. Les estaré contestando por correo. Entonces, muchas de sus preguntas llegan a mi correo y ahí les puedo dar como el tratamiento correspondiente para que ustedes no se vayan con alguna duda. Por favor, muy atentos a nuestras redes sociales para que también sigan aprovechando todo este conocimiento que les queremos compartir en estos webinars, no solo de la línea forense. Y les recuerdo nuevamente que estamos en las inscripciones de nuestro curso de manejo de nube de puntos con el software RealWorks para forense, para levantamientos forenses, como para topografía. Entonces, para que se inscriban, igual en el correo, en karen@geosystem.ing, me pueden pedir más información de este curso que estaremos dictando, que incluye licenciamiento del software. Entonces, pueden mirar pueden mirar en la página de Facebook, en nuestro perfil de Facebook, allí estamos publicando también, o me pueden consultar en el correo. Muchas gracias a todos por participar y podemos finalizar este webinar aquí. Chao, chao, y nos vemos en otro webinar. Que estén muy bien.